Dios el que da el crecimiento. Y créanlo que esta palabra, hermanos, es la que, por la misericordia de Dios, a mí me ha sostenido durante estos casi 9 años, ya, estamos en 25, ¿no? Estos 10 años que empezamos a servir en esta obra, desde que éramos misión y ahora que hacemos catedral, no se creen. Pero pasamos momentos muy difíciles, hermanos, y esta palabra a mí me ha sostenido, hermano, porque pasamos de todo. Así que yo oro que el Señor pueda fortalecerlos, ¿verdad? Porque sé que tanto Mexicali como Algodones estamos pasando un momento difícil en cuestión de crecimiento, ¿ok? Entonces Dios quiere traer esa palabra de ánimo y que, ¿verdad? Podamos creer en esto. Amén. ¿Listos? Tema 19 es Dios el que da el crecimiento. 1 Corintios 3:7. Fíjense lo que dice la palabra. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti para adorarte, para exaltarte. Gracias porque nos trajiste con bien, Señor, no solamente a nuestros hermanos que vienen de aquí cerca, pero cualquier cosa les puede pasar, sino también a nosotros que venimos de aquí en Mexicali, que no es muy lejos, Señor. Gracias porque podemos ver a nuestros hermanos que siguen aquí, Señor, agarrados de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos en esta tarde que tú hables a nuestro corazón, Señor, nuestros hermanos, Señor, por si quizás alguien que mire esta transmisión y está pasando por momentos difíciles en la iglesia, momentos que no hay un crecimiento, tú uses esta palabra para fortalecerlos, Señor, y que no tomen decisiones que no son correctas, Padre. Ayúdanos a ver más allá de nuestros ojos y ayúdanos a creer en ti, que tú nos has llamado, Señor. Te pido que bendigas tu palabra y que nos ayudes a entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el mundo decimos amén. Amén. Fíjense, hermanos, que en el campo existe algo que se le conoce como la ley de la siembra y la cosecha. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, simple y sencillamente se basa en que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar, ¿verdad? Si siembras zanahoria, ¿qué vas a cosechar? ¿Verdad que no vas a cosechar jitomate o chile serrano? ¿Verdad que no? Ahora miren, hermanos, cada semilla, ¿verdad?, que produce el fruto tiene un tiempo distinto en dar fruto. ¿Sabe usted? No todas las semillas que usted planta, no, el mismo tiempo que sale un jitomate o un chile no son igual. El espárrago tampoco, etcétera, etcétera. Cada fruto tiene un tiempo diferente, hermano. Depende de la naturaleza de cada semilla. ¿Okay? Es muy importante, hermano. Esta es una lección muy importante para nosotros como cristianos. Miren, pero cuando tú miras un árbol con un mango, con lo que tú ves aquí, bueno, aquí no hay mango, ¿verdad? Pero lo que tú ves aquí, tú cuando ves un mango, ¿verdad? O una fresa, lo que tú alcanzas a ver ahí, ¿qué es algo tradicional aquí de fruta de comer? ¿Qué se puede dar aquí? Los escorpiones dicen, no. ¿Guamuchi? Bueno, ¿verdad que están buenos los guamuchis, los rojitos esos? Y luego, pues, los dátiles, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Limones, naranjas. Ok. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando usted mira un árbol que tiene ese fruto, ¿verdad? Lo que usted nunca dice, gracias a ese agricultor tenemos ese fruto. ¿Verdad que nunca dice eso? Porque nosotros no conocemos a ese agricultor. No decimos, ¿verdad? Gracias al que lo sembró, gracias al que regó la semilla. No, porque se entiende que la función de esa semilla es dar ese fruto, ¿verdad? Y este proceso, hermanos, es porque Dios lo estableció. Mire Génesis 1:11, fíjense, todo viene de aquí. Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol
de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, o sea, diferentes, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Es decir, hermanos, gracias a Dios que nos dio una semilla, que nos da una semilla, puede haber fruto. Gracias al que sembró, al que cuidó y regó esa semilla. Pero que salga fruto de una semilla, de un árbol, es gracias a Dios, hermanos. Pues miren, de la misma manera, hoy aprenderemos esta misma ley, hermanos, de la siembra y la cosecha, pero en el trabajo de sembrar la semilla de la palabra de Dios en la gente. En eso vamos a ver ahora. Así que ya con esto en mente vamos a comenzar, hermanos. Y sé que Dios nos va a enseñar algo hermoso, por eso hay que poner mucha atención. Muy bien. Ok. Vamos a leer todos juntos ahí, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9, nada más hasta ahí. Primera de Corintios 3, 5 al 9. Tres, 5 al 9. ¿Okay? Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Vamos a ver nuestro punto número 1. ¿Qué debemos ser para Dios? Es una pregunta. ¿Qué debemos ser para Dios? Bueno, ahí en 1 Corintios 3:5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Hermanos, miren, a Dios lo que le importa no es de qué iglesia somos, porque para Dios, Él solamente tiene un cuerpo, Él solamente tiene una iglesia. ¿Okay? No es eso, hermanos. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Verdad? No vamos a poner títulos, pero es aquella iglesia que verdaderamente camina en la voluntad de Dios. Aquella iglesia que vive conforme a la palabra de Dios, que honra al Padre, que honra al Hijo y que es guiado por el Espíritu Santo. Pero lo que verdaderamente a Dios le importa, hermanos, es que seamos sus servidores y trabajadores, sus discípulos. Ahora, no por eso quiero decir que no tenemos que pertenecer a una iglesia. Claro, tenemos que pertenecer a una iglesia. Acuérdense que el apóstol Pablo recibió instrucción de parte de Dios para establecer ancianos en diferentes congregaciones, ¿no? O sea, siempre tiene que haber gente arriba de nosotros guiándonos, supervisándonos. Como en este caso exclusivo, nosotros pertenecemos a Casa de Oración, pero no exaltamos el ministerio, estamos agradecidos porque nos cuidan, ¿verdad? Y todo eso. Pero para Dios, hermanos, solamente existe el cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que entender, hermanos. Así que no andes presumiendo el ministerio, hay que presumir a Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios busca, lo que verdaderamente importa es que nosotros seamos sus servidores, sus trabajadores, sus discípulos. Ok, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos, cuando el apóstol Pablo habló a los corintios? Bueno, en Corinto, hermano, tenían muchos dones. Era una iglesia, hermano, muy bendecida. Es más, si usted estuviera en la iglesia de Corinto en ese entonces, usted pensara que esa era una de las iglesias modelos. Estaba llena de gente, era una iglesia muy bendecida, muy próspera, donde los dones del Espíritu Santo se movían de una manera extraordinaria, hermanos. Sin embargo, el Señor les reclamó que les faltaba amor verdadero. ¿Sí? Ellos
hablaban en lenguas, ellos profetizaban, ellos hacían muchas cosas y a veces se pasaban del orden. Por eso el apóstol Pablo tuvo que poner en cintura. Pero lo que voy es que era una iglesia bendecida, pero les faltaba el amor verdadero. También esta iglesia tenía sus preferidos, ¿verdad? Venían los que Dios había dirigido, predicaban, pero ellos tenían sus preferidos. Aquí no, ¿verdad? ¿Verdad que aquí oímos la palabra, al mensaje, no al mensajero, ¿verdad? Bueno, ahí decía, a unos hermanos, los más, los que amaban la palabra, la filosofía, ¿verdad? Los que amaban la ley, bueno, su preferido era Pablo. ¿Quién era Pablo? Hermano, mucha gente dice que porque no se estudia, no se mete más adentro. Una vez yo me metí, pero me salí porque no era algo que... Pero estudié un poquito más a fondo la vida de Pablo, y hermano, dicen que Pablo era un hombre muy sencillo para predicar, un hombre muy tranquilo, ¿verdad? Se le conoce como que Pablo era un hombre bajo de estatura, su nombre eso es pequeño, Pablo, que no era un predicador elocuente. Ya ven que leemos las cartas y decimos, ¡ay, Pablo!, ¿verdad? Era al contrario de lo que a veces nos imaginamos, hermano. Pablo era un hombre sencillo, predicaba bajito, pero era un hombre muy adoctrinado, ¿verdad? Entonces, a unos que les gustaba mucho cómo Pablo, porque Pablo manejaba, hermanos, el Antiguo Testamento y lo unía con el Nuevo Testamento, aplicaba la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y no, o sea, Dios le dio una gracia. Y a uno les dice, a mí me gusta Pablo. No, él te desbarata la Biblia, y tenían a San Pablo, ahora sí. Era muy bueno para predicar la palabra de Dios, hablando de que era un gran expositor, ¿verdad? No por sus cualidades retóricas, sino por la sabiduría y el conocimiento de la palabra que él tenía. Pero, ¿qué creen? Como Pablo era tranquilo, no aventaba fuego, ni le decía, como ahorita, ¿verdad? No, Pablo no hacía eso, ni andaba ahí tumbando a la gente. Pablo era un hombre basado en la palabra de Dios, que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, pero aún así, ese Pablo es bien aburrido, pura Biblia, no, Entonces, unos querían fuego en la predicación, así como que, ¡aleluya! Y que todo, así como usted ahorita le pegó. Entonces tenían a su favorito. ¿Quién cree que era? Apolos. Dice la Biblia que Apolos era un predicador de fuego que gritaba, hasta los demonios salían corriendo, nomás gritaban hasta Apolos. No es cierto, eso no es cierto. Pero era un predicador así, pues energético, ¿no? Y entonces mucha gente dice, ese es mi gallo, no, cuando yo llego, ¿verdad? Entonces Pablo, al entender que la gente se estaba cargando la idolatría, es decir, poner los ojos en un hombre, acuérdense que eso es una idolatría, ¿no? Porque nosotros somos servidores, hermanos, somos barro, y del barro más corriente, Lo que verdaderamente importa es lo que hay dentro de nosotros, el mensaje de Dios, ¿sí o no? Ahora, claro, hermanos, siempre se nos hace el llamado a estar estudiando, capacitándonos, porque el conocimiento bíblico, es decir, el que nos lleva a la humildad, nunca nos cae mal, ¿verdad? Pero el conocimiento de la Biblia, no el que nos hace antiguos. Entonces Pablo, al ver esto, dijo, yo les voy a explicar qué está pasando aquí, guiado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo les quiso explicar aquí qué era lo más importante para Dios, ¿ok? Y para ellos, ¿verdad? Y Pablo dijo, miren, yo, Apolos, solamente somos servidores del Señor. Y hermano, en las iglesias debe de ser igual, hermano. No debemos de exaltar a una iglesia, a un ministerio, hermanos, porque eso, ¿sabe usted que entra en idolatría? Hay muchas iglesias que dicen, no, tú no conoces la iglesia fulana de tal, no hay nadie como ella. Hermano, tenemos que tener cuidado. Bendito sea Dios, y yo le doy gracias a Dios por todas las iglesias que son de sana doctrina y por todo eso, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por hay iglesias que están dentro de la cárcel, ¿sabía usted? Hay iglesias dentro de la cárcel, hermano. Yo le doy gracias a Dios. De hecho, por la misericordia de Dios,
Casa de Oración tiene el privilegio ya no me acuerdo cómo se llama, una muy mentada en Guadalajara. ¿Cómo? Es una cárcel muy mencionada en Guadalajara, no sé cómo le llaman. Casa de Oración tiene una iglesia ahí adentro. Digo, son los reos y todo, pero gracias a Dios. Y hay otros ministerios, hermanos, que van a las cárceles, que van a los hospitales, a los orfanatorios, a los asilos de ancianos. Yo le doy gracias porque es la iglesia que sale, ¿no? O sea, pero en verdad, hermano, no debemos de exaltar el nombre de un ministerio porque estamos haciendo nada a Dios. Siempre decir gracias a Dios por este hermano, por esta iglesia. Siempre, hermano, porque podemos caer en el error de poner primero el nombre ya sea de una denominación o de un hermano antes que Dios. Somos servidores. ¿Qué somos nosotros? Servidores, hermano. Servidores de Dios. Claro, una vez más debemos estar bajo autoridad, ¿verdad, hermano? Pero lo más importante es lo que Pablo quiso explicar ahí. Somos servidores de Dios. Somos eso, hermano, eso. Y ya dentro de una iglesia no debemos de tener favoritos, hermanos, de la predicación. A mí una vez, no voy a decir el nombre por respeto, pero una vez me dijeron, y varias familias, a mí me gusta cómo predica. ¿Lo digo o no? Hermano, el morbo no es bueno, ¿no? Y entonces yo me quedé así, y dije, a mí tampoco, no se crea. Y yo le dije, mira, no te fijes en eso, le dije. No te fijes en eso, fíjate en el mensaje. Fíjate la porción de la escritura que se te está enseñando. Si tú ya vienes con eso, aunque el hermano comparte la palabra de Dios, cosas hermosas de ella, tú te vas a cerrar. No, es que no, a mí me gusta la clase de predicación. Entonces ahora sí que yo apliqué la del paso 8 y ¿verdad? Pues es que no se trata de que te guste. Se trata de que alimente tu alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Hay predicaciones muy buenas que a mí no me gustan, pero alimentan mi alma. ¿Sí entienden? Y no me gustan porque es en el juanete que me dan, pues, ¿verdad? En el callo. Pero alimentan mi alma, ¿me entienden? Yo doy gracias a Dios por ello. Entonces, en una iglesia, hermano, no debemos de concentrarnos en el predicador, ni en el mensaje, en el mensajero, no, sino en el mensaje, hermanos. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Muy bien, hermanos, entonces, primer punto, entendimos que lo que para Dios le interesa es que seamos servidores, alguien que esté verdaderamente dispuesto a servir a la gente. Amén. Eso es lo que primeramente Pablo quiso explicar. Punto número 2. El crecimiento viene de Dios, hermano. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Cuando Pablo les dijo, pues no somos nada nosotros, corintios, somos iguales. Dice lo siguiente: yo planté porque él había plantado esa iglesia. Apolos compartió, o sea, regó lo que ya estaba sembrado. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó. Pero escuchen, lo más importante, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. ¿Dónde puso el apóstol Pablo a Dios? Ahí. ¿Sí o no? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo diga, bueno, pues hermanos, miren, damos gracias a Dios porque Casa de Oración llegó algodones. O sea, espérate, hermano, espérate, se oye muy bien, pero está mal enfocado. Yo doy gracias a Dios porque Dios llegó y está usando el ministerio, el que tú quieras, para enseñar la palabra de Dios a algodones. ¿Sí entiendes cómo a veces en algo tan se puede ir? Claro, una vez más, hermano, damos gracias a Dios por el ministerio, en serio, hermano, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces, miren, dice, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, dice, así que ni yo, o sea, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Hermanos, podemos compartirle la palabra a alguien por primera vez, o podemos discipular a alguien que ya sea cristiano. Es decir, podemos sembrar o podemos regar, pero lo que no podemos hacer, mira, hermano, pues esto es algo que por más que tú te esfuerces, nunca vas a poder hacer que alguien crezca. Nunca. Eso solamente Dios lo hace. Hermano, yo por más que
enseña a alguien, lo capacite y me arranque las canas porque el hermano a veces no entiende, yo no voy a poder hacer que crezca. Yo voy a capacitar, yo voy a compartir la palabra de Dios, pero es Dios el que da el crecimiento. Cuando el hermano, hermana, cuando yo me someto a la palabra de Dios y obedezco, yo voy a crecer. ¿Está entendiendo? Entonces, dice la palabra, bueno, dice aquí, no importa quién siembre, no importa quién riegue, lo importante es el que hace crecer. Y el que hace crecer es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacer crecer a nadie, hermano. Déjale que Dios trabaje, hermano. No quieres tomar el papel de Dios. ¿Bien? Hermano, entonces, el único que puede hacer eso es Dios. Mira, hermano, ¿saben por qué? Porque la Biblia lo dice. Filipenses 2:13. Acompáñenme lo que dice ahí. Filipenses 2:13 dice, porque ¿quién es? Dice, porque Dios, ¿quién? Dios es el que vosotros, ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Miren Mateo capítulo 4, 19. Fíjense lo que dice capítulo 4 de Mateo, versículo 19. ¿Qué es lo que Dios hace? Miren, ¿okay? Él produce en nosotros el querer como el hacer, es decir, el querer obedecer. El querer hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace Dios? Fíjense, Mateo 4, 19 dice, Jesús les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Yo os haré pescadores de hombres. O sea, discípulos. Hermanos, solo Dios puede producir dentro de nosotros el crecimiento. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, seguir sembrando, seguir regando, para que Dios siga haciendo crecer a sus hijos. Debemos siempre, hermanos, de tener la actitud que tuvo Juan el Bautista. Mire, acompáñenme a Juan 3:30. Esa actitud debemos de tenerla siempre, hermanos. Juan el Bautista tenía una actitud conforme al corazón de Dios. Juan 3:30, acuérdense que Juan el Bautista en ese entonces era la novedad, 400 años de silencio, no había profecía. Entonces llega Juan el Bautista y empieza a predicar, arrepentidos y convertidos, y empieza a hablar fuerte, empieza a bautizar, y toda la gente pensaba que él era el Mesías. Entonces Juan se estaba haciendo famoso. Entonces, como él notó que la gente lo estaba poniendo muy alto, él dijo esto: es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengue. Hermano, Juan el Bautista, escuchen, él fue un hombre que se apartó de una vida social, se fue al desierto. Un hombre que caminó la palabra de Dios, un hombre que, como dice la profecía acerca de él, él preparó el camino para que Jesús llegara, pero no como nosotros, no, hermanos, él se apartó de su familia, de todo. Él predicó, bautizó, predicó las buenas nuevas, porque hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló de que había alguien mucho más grande e importante que él no se atrevía ni a desatar la correa de su calzado. Hoy, hermanos, muchos le quitamos el zapato al Señor. Así de irrespetuosos somos. Cuando Juan el Bautista ni siquiera se atrevía a desatar la correa del calzado del Señor. Fíjense qué nivel de respeto. Y era el primo de Jesús, ¿sí sabían que eran familiares? Pero sí, ahí no había de que no, nada de eso. Es que yo soy primo del pastor, ¿no? Sí. Aquí todos somos servidores y todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, escuchen, hermanos. Entonces, tan así Juan consideraba a Jesús, que vaya, hermano, que Juan vivió una vida de sacrificio, una vida de abnegación para servir a Dios. Y aún así Juan mantenía humildad y la cabeza
en la tierra. Y saben, hermanos, es muy importante entender, porque solo Dios es el importante, solo Dios. Que el éxito de mi vida, de la familia, del ministerio, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que si Dios bendice, Dios hace prosperar las cosas, no es por nosotros, es a pesar de nosotros. Claro, hermanos, Dios bendice el arduo trabajo, claro que sí, ¿verdad? Pero también reprocha la negligencia y la pereza en el servir a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Juan el Bautista cumplió, hermanos, su ministerio. Cumplió su ministerio. Y Dios bendice el trabajo, pero también, hermano, reprocha la negligencia. Miren lo que dice Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, al Señor, ¿qué es lo que le agrada al Señor, hermanos? Miren, Efesios 5:16. Vamos a ver qué le agrada a nuestro Dios. Efesios 5:16, porque podemos decir, no, pues aquí la iglesia está vacía, allá en Mexicali se están yendo, ¿verdad? Allá, no, pues usted sabe qué pasó, hermanos. Nosotros tenemos que verdaderamente ser diligentes en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nuestro servicio no es para que la iglesia crezca, porque eso lo va a dar Dios. Nuestro servicio es para agradar al corazón de Dios, ¿entienden? Efesios 5:16, al Señor, ¿qué le agrada? Que aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermano. Por lo tanto, debemos de trabajar para el Señor con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, hermanos, entender que es Dios el que da el crecimiento, es decir, que es Dios, hermanos, que hace el crecimiento, no nosotros, no, hermanos, no nos debe de llevar a ser pacientes espiritualmente. Cuando hablo de pacientes es de que no quiero hacer nada, no. Claro que es Dios el que da el crecimiento, pero ¿quién va a plantar la semilla? ¿Quién es? Nosotros. Nosotros vamos a plantar la semilla, hermanos. Solamente Dios puede dar el crecimiento, hermanos, no nosotros. Solamente Dios podrá hacer una congregación, no nosotros. Y no nos va a hacer números, sino madurez a su debido tiempo. Pero nuestro trabajo, hermanos, es plantar la semilla, hermanos. Nunca olvidemos esto, hermanos. Es Dios, solamente Dios, el que da el crecimiento. Y miren, antes de pasar a otro punto, yo quiero comentar eso, hermanos, para que puedan entender. Miren, cuando nosotros recién iniciamos ahí en la misión de casa de oración, no sé, éramos 5, 8, no me acuerdo cuántos éramos. Y un tiempo, hermanos, éramos así, ¿verdad? Y los hermanos nos miraban hacia abajo. Y luego llegaron los 4 fantásticos. ¿Saben qué eran los 4 fantásticos? No se lo voy a decir. Bueno, llegaron unos hermanos que hasta la fecha están con nosotros, hermano. Y ustedes pueden preguntar, además, pregúntele al hermano Malaquías, pregúntele al hermano Malaquías si es sido fácil tratar con un pastor como yo. El hermano estuvo en mis peores momentos y en los mejores momentos, porque soy un pastor que sigue aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuándo dicen amén? Quería que dijera alguien amén así con dolor para ver quién está. Entonces, aguantando, hermanos, todo. Digo, acuérdense que es la gracia de Dios en él, ¿no? Todo eso. Pero, hermano, no fue fácil, hermano. Miren, las congregaciones así, los que más o menos conocían, siempre nos miraban hacia abajo. En serio, y ustedes, pues estábamos en un cuartito. Hermano, aquí estamos bendecidos, hermano. En serio, hermano. Se burlaban de nosotros, hermano. Hubo una familia ahí que antes de irse me dijo: yo me voy de aquí porque ustedes no tienen visión. Y yo le dije, mira, si yo me fuera a cantar ahorita, como tú dices, por fe, no tuviéramos que pagar la renta. Pero va a llegar el día, hermano, donde vamos a poder.
Y un día, hermanos, en lo que yo trabajaba, pasaba mucho por la carretera de Tijuana. Y en serio, hermanos, así el Señor al corazón me dice, voltea para allá. Y volteo, hermanos, y miré un cuartito ahí de renta, o sea, un local, estaba muy bonito, pues estábamos, ¿verdad? En un lugar pues, muy humilde. Y yo, Señor, pero está bien lejos acá. Y luego mi camiones ahí para acá, Señor. El Señor, ay, es. Oh, Señor, si tengo 8, voy a tener 3 con eso. Hermano, y yo voy a venir para acá. No le dejes. Hermano, Dios nos dio la gracia, rentamos nuestro primer local. El Señor empezó a bendecir la iglesia. Y luego voy así, pero a lo que voy, hermano, yo estaba seguro que Dios me había llamado. Yo estaba seguro que Dios me había llamado. Y yo estaba seguro que Dios iba a bendecir la obra. Entonces, mira, hermano, yo estoy muy agradecido con muchas iglesias que son numerosas. Pero, ¿saben, hermano? Lo que yo he notado es que hay mucha rotación. Hay muchas iglesias muy numerosas, pero hay mucha rotación. Y ¿sabe lo que yo le agradezco a Dios, hermano? Que aunque nosotros somos un grupo pequeño, si tú le preguntas a reserva de algunos hermanos que se han añadido, ¿no? ¿Cuántos tienes aquí? Y hermanos, somos una iglesia prácticamente joven. Entonces te dicen, hermano, tenemos 5 años, 6 años. Eso, hermanos, bendice nuestra vida porque los hermanos estén ahí por la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, nosotros entendimos, hermanos, desde el primer momento que es Dios el que iba a dar el crecimiento. Ahora, ¿cuál crecimiento es más importante, hermanos? ¿El numérico o el espiritual? Los dos. O sea, los dos. En serio, los dos. Pero, hermano, el espiritual nos va a ayudar a estar en cualquier momento. El crecimiento numérico, pues a veces sabes. Nosotros, si mal no me acuerdo, llegamos, digo que no son muchos, pero cuando así, que la iglesia se llenó, eran como 70 personas. Y digo, no es mucho para iglesias muy grandes, para nosotros era mucho. Nos vinieron divisiones y varias cosas que pasaron en la iglesia, pero ahí estamos. Entonces, lo que yo quiero que entienda, hermano, es que verdaderamente usted ponga su fe en Dios. Él es el que da ¿qué? El crecimiento. Y así empezamos, hermano. Y por la gracia de Dios, después de 9 años, 10 años, estamos aquí. Amén. ¿Por qué me da un aplauso a Dios? Ahora miren, el tercer punto, hermanos, y es donde con la gracia de Dios voy a aplicar toda esta enseñanza. Pongo mucha atención. Es Dios no se queda con nada. No dejes de sembrar o regar. ¿Ok? Dios no se queda con nada. No dejes de sembrar o regar. 1 Corintios 3, 8 y 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Queridos hermanos, no dejemos de sembrar, porque a Dios nada se le pasa. Y Él recompensará nuestra labor, hermano, créelo. Miren, 2 Corintios 5:10, fíjense lo que dice. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, hermano, en serio, no sé lo que tú haces para el Señor, pero lo que tú hagas va a ser pesado por Dios. Y escúchame, que a él nadie lo va a corromper, nadie le va a pagar cohecho. Nuestro Señor Jesucristo jamás. Tú y yo podemos vernos como unos cristianos fieles, pero el Señor sabe cuál es la intención con lo que tú haces las cosas. Los predicadores, aunque predican, Dios está mirando en su corazón. Dios está mirando. Los que sirven en cualquier área en el ministerio,
Dios está mirando. Tú para la gente, pues, oye, el hermano, qué bien tiene todo, y qué bonito, y mira su ministerio, mira lo que hace. Pero quizás tú reniegas haciendo un sermón, reniegas preparando una alabanza, reniegas preparando una clase, reniegas al trapear la iglesia. No lo sé. Dios no le interesa lo que tú haces, sino el corazón con el que lo haces. ¿Entiendes? Y es eso, hermano, lo que tú y yo tenemos que entender en esta noche, en esta tarde. Porque todo lo que hagamos, en serio, hermanos, tiene un valor para Dios. Así que ora al Señor que cada uno podamos examinar eso y decir, Señor, pues sí hago las cosas, pero es una carga para mí. Y para que el Señor nos perdone y nos ayude a hacer las cosas para Él, hermano, bien hechas. Hermano, pero por otra parte, nada es en vano, querido hermano. Dile a tu hermano, nada es en vano. Nada es en vano. Ahora dile a tu hermano, da lo mejor de ti para el reino de Dios. Da lo mejor de ti, hermano, para el reino de Dios. Hermano, hay que seguir siendo ejemplo, hermano, con nuestra vida. Hay que seguir hablando de Jesús a los demás. Hermano, por favor, sigue invitando a amigos, a familia, a la iglesia. Escúchame, porque quiero que entiendas esto. No importa que no veas resultado, no importa. Porque a veces uno se cansa, se fatiga. Por favor, entiende esto. No importa que no veas resultado. Cada semilla plantada va a crecer. Hermano, Abraham sembró, trabajó duro, sin ver con sus ojos muchos resultados, pero él lo creyó en su corazón. Miren, Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Dice Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ustedes saben quién fue Abraham, un hombre que dejó su tierra, su parentela, para salir. Él no sabía dónde y salió. Hermano, Moisés fue otro hombre de Dios que trabajó arduamente, hermanos. Sembró, regó, hizo muchas cosas. Sin embargo, no pasó él en la tierra prometida. Aquella tierra que era el lugar por el cual sirvió por más de 80 años. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 26. Deuteronomio 3, 23 al 26. Ya me dijeron que ya no pasó el tiempo. Ezequiel no se mandó. Ya le dejó bien adiestrado a Daniel. Ok, Deuteronomio 3:23 al 26 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. 27 hasta 28 vamos a ver. Sube a la cumbre de Pisgah y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este. Y mira con tus propios ojos. ¿Por qué qué? Porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Hermanos, esa tierra prometida era la tierra prometida, era el lugar por el cual Moisés se quedó sin cabello, hermanos, de
tanta aflicción que tenía. Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue de Moisés, hermano? ¿Qué fue de Moisés por esa grande labor? Miren lo que dice Mateo 17, 1 al 3. Mateo 17, 1 al 3. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron ¿quiénes, hermano? Moisés y Elías hablando con él. Sí. Nada más y nada menos, hermanos, que Moisés aparece al Hijo de Dios, a Jesús. Hermano, le fue mejor que entrar a la tierra prometida. Moisés, claro que al cerrar sus ojos se fue, ¿verdad?, a la presencia de Dios. En ese entonces, ¿verdad?, ya lo hemos explicado para no meterme ahí, pero le fue mejor que entrar a la tierra prometida, hermanos. Y así, hermanos, en serio hay tantos ejemplos en la Biblia que no vieron con sus ojos la recompensa de su arduo trabajo. Es más, hermano, ni siquiera Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes harán cosas más grandes que yo? Y no se refiere a los milagros, porque hasta la fecha nadie ha dado de alimentar a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Nadie. Pero ¿sabe de qué hablaba Jesús? Que íbamos a hacer cosas más grandes. La expansión del reino, la predicación, multitudes y más multitudes, porque vamos a tener más tiempo hoy. Jesús vio, hermanos. Claro, como Él es Dios, todo lo conoce, pero quiero que entiendan eso, hermano. Y muchos hombres más de la Biblia, pero Abraham, Moisés, hombres que trabajaron duro, hermanos. Muchos hombres más, en serio. Y al final, hermano, fueron recompensados, aunque algunos no fueron esta vida. El apóstol Pablo no miró con sus ojos la magnitud de la labor que él hizo, hermanos. Todas las cartas que mandó a diferentes iglesias, todas las iglesias que él estableció. No. Unos, hermanos, no pudieron ver lo que ellos anhelaban. No vieron, pero ¿saben qué se hicieron? Murieron creyendo. ¿Y saben, hermanos, por qué? Bueno, porque Dios no se queda con nada. No se queda con nada. Y miren, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esos van a ser los últimos versículos. No es que vaya a terminar así todavía, pero ya casi estamos terminando. Y quiero que me preste toda su atención para que el Señor nos ayude a aplicar todo esto. Gálatas 6, 7 al 10. Fíjense lo que dice. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué dice en el 9? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo. ¿Cuál tiempo? Al tiempo de Dios. Diga, no es a mi tiempo. Al tiempo de Dios segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Querido hermano, en serio, recibiremos cada semilla sembrada.
recibiremos, hermano, en esta tierra o en la eternidad. Hermano, Abraham y Moisés recibieron su retribución de su arduo trabajo, pero también se puede recibir el mal pago por un mal trabajo. Todo aquello, vamos a recibir nuestra retribución, vamos a recibir nuestra cosecha, hermano, en serio, en esa tierra o en la venidera. Si hicimos un buen trabajo para Dios, si nos dedicamos a la obra de Dios, si nos dedicamos a sembrar la palabra de Dios, vamos a recibir. Pero si nos dedicamos a nuestra carne, también vamos a recibir. Lo bueno, lo malo. Si hicimos solamente cosas para deleitarnos a nosotros mismos, sin tomar en cuenta la santidad de Dios, también será cosechado eso. Por eso, hermanos, la importancia de sembrar para las cosas de Dios y recibiremos la buena recompensa. Pero si sembramos para nuestra carne deseos, pues recibiremos de nuestra carne el mal que hemos sembrado, hermanos. Amado hermano, no desperdiciemos el tiempo, en serio, en sembrar, en trabajar para nuestra carne. Todos tenemos el mismo tiempo. Levante la mano aquí, ¿quién tiene 25 horas? A ver, pues nadie. ¿Por qué otros sí pueden hacer más que nosotros? Porque son disciplinados, hermano. Todos tenemos la misma oportunidad de invertir nuestro tiempo en el reino de los cielos. Si lo hacemos así, seremos bienaventurados. Si no, pues desperdiciaremos el poco y valioso tiempo que nuestro Dios nos ha prestado. Una vez más, hermano, no dejes de sembrar, que Dios dará el crecimiento. Conclusión y aplicación. Y todavía los hermanos de la alabanza no pasan porque quiero que podamos entender esto. Y quizás, hermano, en serio, te lo digo de una manera muy personal, porque yo ya pasé por esa senda. Y sin duda no te quiero decir que ya no voy a volver a pasar, pero yo ya pasé por esto. Quizás ahorita digas, pastor, ya he sembrado mucho, yo ya he trabajado mucho aquí en algodones, ya he recorrido las calles, ya tengo la lengua seca de decirle a la gente y no quieren venir. Ya hasta me miran y, sí, hermano, luego voy, aunque tú no le vayas a decir eso. De tanto que dices y no ves resultados. En Mexicali también, quizás has invitado a tu familia, ves a tu familia que no es una iglesia correcta, que hay divisiones en la iglesia, que tienen problemas y tú sabes, no hablando de nosotros, hermano, sino a pesar de nosotros, que quizás en la iglesia pudieran estar mejor, pero no quieren, prefieren estar ahí en división o pleitos, hermano. Pues no te desanimes. No te desanimes. Déjame decirte que una semilla, hermano, empieza a hacer raíces y las raíces no se ven. No se ven las raíces, hermano, no se ven. No se ve el crecimiento porque primero es abajo. Pero después esa semilla se convertirá en una planta, en un árbol. Y ese árbol va a dar fruto. Y recuerda la enseñanza, hermano. Lo importante no es ver el fruto de nuestro trabajo. Eso no es lo importante. Lo importante es trabajar. Y si Dios nos permite ver el fruto de nuestra labor, gloria a Dios. Pero si Dios también no nos lo permite, gloria a Dios. Y si Dios no lo permite, gloria a Dios. No pasa nada. Él es el que da el crecimiento. A lo mejor, hermano, no nos toca como Moisés, no ver nada. Pero que esa cosecha, hermanos, otros la aprovechen. Está bien. Porque ¿saben por qué? Porque nosotros también hemos recibido cosecha de otros hermanos. Otros hermanos han sembrado muchas almas y a veces llegan a la iglesia, a veces pueden llegar aquí o allá en Mexicali y nosotros no trabajamos por ellos. Esa es la ley. El crecimiento lo da Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque una vez más nosotros hemos recibido cosecha que otros sembraron, hermano. Es más, tú eres la cosecha de alguien que sembró en ti. Y a lo mejor ni lo conoces. Hermano, esta iglesia acá en Algodones
Es cosecha de alguien más que sembró antes que nosotros. Así que hay que seguir sembrando, hermanos, sin desmayar. Y si quizás nosotros no veamos un crecimiento, pero otros reciben la recompensa de nuestra labor, gloria a Dios por ello. Porque es Dios quien da el crecimiento. Pero lo que sí te aseguro, que no es en vano, hermano. Allá en el cielo, mira, se está escribiendo tu labor. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, hermano. Y si no nos toca ver aquí en Algodones una iglesia, ¿qué tiene? Pero que Jesús se mire que nuestro trabajo aquí es algo. ¿Está entendiendo? Que nuestro trabajo sea correcto, hermanos. Quizás no nos toque a nosotros, pero a lo mejor tus hijos, a lo mejor tus nietos o tus bisnietos, si miran más adelante una congregación más bendecida, próspera, que en varios lugares se expanda la sana doctrina. Gloria a Dios por ello, hermano. Lo importante, hermanos, no es ver, sino creer que la semilla que plantemos, Dios dará el crecimiento. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Y como te digo, nosotros, hermano, quizás en Mexicali hemos pasado por momentos difíciles. Y créanlo que, no digo que soy el único, pero si hay alguien que le duele cuando veo la iglesia, se nos fueron hace poquito varias familias. Como es una iglesia pequeña, pues se nota. Algunas que andan ahí, ¿verdad? Que no han seguido. Y en serio, bueno, si a alguien le duele, es a mí como pastor. Pero esta palabra nos ha bendecido mi vida. Esta palabra, creer en que es Dios el que dará el crecimiento, a mí me mantiene haciendo mi labor. Porque eso ya no me compete a mí. Lo que sí quiero hacer es un llamado que como cuerpo de Cristo, todos tenemos una responsabilidad, hermano. Así que, hermano, en su vida diaria no desmaye. Ore, estudie la palabra, obedezca. De esa manera, hermanos, usted va a estar sembrando el reino de los cielos. Comparta la palabra de Dios con su vecino. Si usted trabaja en el trabajo, hermano, en serio, no importa que no vayan a la iglesia, no importa que no vengan para acá, usted está sembrando en el reino de los cielos. Y así como usted manda gente para otros lugares, Dios le va a mandar gente para acá. Pero hágalo con ese corazón, sabiendo que lo que usted hace es para Dios y no es en vano. Pero escuche una vez más, si Dios no le permite ver el fruto de su trabajo, manténgase como viendo al invisible. Manténgase fiel, hermano, creyendo que eso va a pasar. Y si sus ojos no se lo permiten, no crea que no va a pasar. Yo no sé si podamos tener la memoria de cuando desconozco, porque no es nada necesario. Pero si Dios un día nos permitiera ver eso, hermano, en serio, si Dios desde ahorita nos sacara un momento al cielo y nos dijera, mira el futuro, usted y yo trabajaríamos más algo hoy en el presente. Cuando miráramos familias que ahorita no conocemos, que más adelante conocen a Cristo, que se congregan aquí, se congregan en Mexicali, o que se congregan en otras iglesias, porque les plantamos la semilla, créanlo, que trabajáramos más duro, porque pudiéramos ver que gracias a Dios y a la labor que estamos haciendo, familias se acercaron a Cristo. Ahora se va a decir, no, pues eso no puede pasar, pero eso es verdad. No deje de plantar la semilla, porque si usted lo hace, hermanos, tarde que temprano va a ver el resultado. Tarde que temprano, hermanos. Así que, tomando estas palabras, hermano, y voy a cerrar con esto. Por lo mismo de esto, hermanos, vamos a planearlo bien y vamos a venir a Algodones un sábado completo, donde vamos a cancelar las actividades en Mexicali para venir allí al parque o a la cancha de aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí, hermanos? Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a invitar a la gente a la iglesia o a las iglesias, ¿verdad? Para dar a conocer el nombre de Jesús y sembrar en el reino de los cielos, hermano. Pero una vez más, hermanos de Algodones, no se cansen, no se fatiguen,
No importa que ustedes no vean nada, sigan compartiendo. No es en vano, aunque les tuerzan la cara, aunque les cierren la puerta, aunque usted vaya y sí, luego voy y no vengan, síguenlo haciendo, porque eso usted lo hace para Dios. Amén. Hermanos de Mexicali, sigan inventando hermanos. Todos debemos de ser evangelistas, ¿verdad? Digo, no nos saque de las iglesias, obviamente, pero sigan compartiendo la palabra. Y es Dios el que dará el crecimiento. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Y si Dios nos permite ver una iglesia, ¿verdad?, más abundante, más numérica, gloria a Dios. Pero si Dios no lo permite ver, no importa. Vamos a seguir trabajando con la misma calidad, porque es para el Señor. Amén. Póngase de pie. No deje de creer, hermano, que la semilla que plantemos, Dios dará el crecimiento a su tiempo. Ya mis hermanos ahora sí pueden pasar. Quizás, hermanos, después de partir de esta tierra, pues imagínate que al tiempo lleguen hermanos que nunca vinieron a la iglesia, pero que los ves en el cielo. Hermanos que tú les hablaste por primera vez de Dios, o hermanos que tú los capacitaste como cristianos. Gloria a Dios. Valió la pena invertir nuestras vidas por la causa de la fe. Amén. Amén. Así que ánimo, hermanos. Hay que seguir sembrando. Que el crecimiento no depende de nosotros. El crecimiento depende de Dios. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pido por esta congregación, esta misión aquí en Algodones. Sé que no hemos visto, Señor, un crecimiento como quizás el ojo humano quisiera, Padre. Quizás mis hermanos de aquí en Algodones se encuentran un poquito cansados al ver que comparten la palabra y que no vienen, Señor. Padre, yo oro que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, que los fortalezca, Señor. Que podamos entender, Señor, que el trabajo que hagamos es para ti, que eres tú el que da el crecimiento, no nosotros. Que nuestro trabajo no es, Señor, ver el fruto, sino sembrar la semilla, sino regar la semilla. Padre, también oro por mis hermanos de Mexicali, que estamos pasando un momento de altibajos en la congregación, Señor. Y como estamos tan acostumbrados a que nuestros ojos físicos sean a los que más le ponemos atención, podemos desanimarnos, Señor. Pero, Señor, yo sé que tú nos has llamado como iglesia, Padre. Así que yo no sé cuántos miembros de la iglesia vayan a llegar, no sé si se lleguen, no sé, Señor. No es que no me importe, pero lo que verdaderamente yo quiero enfocarme, Señor, como cristiano, como esposo, como padre, como trabajador, como servidor de la iglesia, como pastor, es trabajar arduamente para ti, Señor. Trabajar todos los días, Señor, para ti. Y estamos tan lejos, Señor. Hemos caído, Señor, en una pereza, en un estancamiento espiritual. La iglesia de Mexicali, de aquí en Algodones, Señor, hemos caído en eso. Porque no hemos visto los frutos que quisiéramos, Señor. Pero hemos cometido ese error. Entre menos frutos veamos, más arduamente tenemos que trabajar. Porque nuestros ojos físicos no determinan lo que es. Señor, yo en mi espíritu puedo ver familias, matrimonios, puedo ver otras iglesias que salgan de casa de oración Mexicali, Señor. Puedo ver pastores, puedo ver más maestros, más servidores, más cristianos, más matrimonios restaurados, Señor. Porque tú eres el que da el crecimiento a pesar de nosotros. Señor, yo oro en esta tarde que levantes las manos, Señor, débiles, que les pongas un poquito, que les prestes un poquito esos anteojos espirituales para que puedan ver, Señor, más allá de lo que ven sus ojos. Que salgamos de esa comodidad
y que entendamos que hemos desperdiciado mucho tiempo, Señor, en otras cosas. Padre, yo oro que despiertes, que avives el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, para que empiece una nueva era, Señor. Una era, Señor, donde estemos plantando la semilla diariamente, compartiendo de ti, Señor, porque esa semilla tú la vas a hacer crecer a tu tiempo, Señor. Muchos hemos sido llamados a sembrar y no cosechar, pero también otros hemos sido llamados a cosechar lo que no sembramos, y otros quizás con lágrimas cosecharemos, pero eso es tuyo, Señor. Solamente te pido, fortalece a tu iglesia de Mexicali y fortalece a tu iglesia aquí en Aragones. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando, a seguir sembrando día y noche, Señor, y el crecimiento lo darás en ti. Fortalece, Señor, estas manos de mis hermanos, Padre. Fortalécelos, Señor, y ayúdanos a que podamos todos juntos entender que nuestra labor es sembrar y regar, y que tú eres el que darás el crecimiento. Ayúdanos a ser fervientes en el servicio, diligentes, no perezosos, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre, en esta tarde, y fortalécenos, porque quizás estamos pasando por esa etapa de enfriamiento, de que no vemos, Señor, no vemos que las cosas avancen. Señor, ayúdanos a mantenernos viendo al invisible. Ayúdanos a que nuestros ojos naturales no determinen nuestra labor para ti, Señor. Padre, fortalece a tu iglesia en Mexicali y en Algodones, y ayúdanos, Señor, hasta el último día de nuestras vidas terminar, Señor, siendo fieles a ti, trabajando para ti, Señor, para que el día que el Señor llegue nos encuentre haciendo así, con las manos en el arado, Señor, porque para eso